En Éfeso, un joven Timoteo sostenía un pergamino viejo, la piel curtida entre sus dedos. Sus ojos, llenos de una mezcla de miedo y determinación, recorrían las palabras escritas con prisa. Afuera, la ciudad bullía, pero dentro de esas paredes, su vida pendía de un hilo. Ese pergamino guardaba un secreto, algo tan grande que podría cambiar todo lo que creíamos saber. ¿Qué verdad tan poderosa escondía Timoteo? ¿Cómo un muchacho común se convirtió en el confidente de uno de los hombres más influyentes de la historia? ¿Y por qué su historia ha quedado en las sombras? Prepárense, porque lo que estamos a punto de desenterrar podría reescribir nuestra comprensión del cristianismo primitivo. Antes de sumergirnos, asegúrense de suscribirse al canal para no perderse ninguna de estas verdades ocultas. Timoteo nació en Listra, una ciudad en la provincia romana de Galacia. Su infancia fue un tira y afloja silencioso entre dos mundos. Por un lado, la tradición judía, arraigada en su madre, Eunice, y su abuela, Loida. Ambas mujeres piadosas le enseñaron las escrituras desde pequeño. Eunice le hablaba de los mandamientos, de la importancia de la Torá. Loida, con voz suave, le contaba historias de profetas antiguos y de las promesas de Dios a su pueblo. Para ellas, Timoteo era un niño especial, destinado a algo grande en la fe. Pero también estaba su padre, un griego, un comerciante respetado en Listra, que no compartía la fe judía. Él valoraba la razón, la filosofía y la cultura grecorromana. Para él, las historias judías eran poco más que supersticiones. Deseaba que Timoteo fuera fuerte y sabio, pero a la manera helénica, con lógica y retórica. Así, la infancia de Timoteo fue una constante división. Por las mañanas aprendía sobre Moisés, David, los profetas y el Dios único de Israel. Por las tardes, escuchaba a su padre hablar de Alejandro Magno, de los dioses del Olimpo, de las grandes mentes que moldeaban el pensamiento griego. Su mente se llenaba de preguntas. Su corazón se sentía tironeado en direcciones opuestas. Cuando cumplió 12 años, esa división se convirtió en una crisis. Se sentía como si estuviera dividido por la mitad. Veía la tristeza en los ojos de su madre, que anhelaba su total devoción a Dios, y el orgullo en los de su padre, que soñaba con un futuro más mundano para él. ¿Quién debía ser? ¿El hijo de la fe o el heredero de la cultura griega? Una noche, escuchó a sus padres discutir. Su padre, irritado, dijo: «Dejen de perder el tiempo con esas historias antiguas. Nuestro hijo debe aprender a vivir en este mundo». Eunice respondió con voz firme: «La sabiduría de Dios lleva a la eternidad. Nuestro hijo necesita saber la verdad». Timoteo, escondido, sintió la urgencia de esa verdad. Más tarde, esa noche, caminó solo por Listra, contemplando el cielo estrellado. Se preguntaba cuál era el plan de Dios para él. Su madre lo encontró más tarde. Le tomó las manos. «La duda puede ser una carga, hijo», le dijo, «pero también un llamado. Debes decidir. El camino amplio del reconocimiento humano o el camino estrecho de la verdad». Timoteo sintió esas palabras calar hondo. Su vida estaba a punto de cambiar. Poco después, los rumores comenzaron a correr por Listra. Un predicador judío había llegado a la ciudad con un mensaje impactante. Era Pablo, un hombre que antes había perseguido a los seguidores de Jesús y que ahora se había convertido en uno de sus más fervientes discípulos. Entre los murmullos de la gente y la fe inquebrantable de su madre, Timoteo sintió una curiosidad irresistible. Pablo predicaba en la plaza central con una pasión que Timoteo nunca había visto. Hablaba de salvación, de gracia, de un amor que trascendía la ley. Sus palabras tocaron el corazón de Timoteo. Era como si finalmente escuchara algo verdadero, algo que resonaba más allá de la confusión o la irritación de otros que no entendían. Timoteo, vacilante, se acercó a Pablo.
El apóstol le preguntó su nombre y quién le había enseñado sobre el Dios de Israel. Timoteo habló de su madre y su abuela. Pablo, con esa mirada penetrante, percibió un propósito en el joven. «Ven conmigo», le dijo. El corazón de Timoteo latió con fuerza. Sentía el llamado, pero también la duda. Dejar atrás su hogar, su familia, su ciudad. El temor a la desaprobación de su padre lo asaltó. Esa noche no pudo dormir. Su madre, sentada a su lado, percibió su inquietud. «No se trata de lo que yo quiero, Timoteo», le dijo Eunice. «Se trata de lo que Dios quiere. Si Él te está llamando, ¿quién soy yo para impedirlo?» Timoteo sintió un nudo en la garganta. Deseaba ir, pero temía no ser lo suficientemente fuerte. Al día siguiente, se encontró con Pablo. Miró al apóstol, luego a la carretera que salía de Listra. Un camino desconocido, un futuro incierto. Era la decisión más difícil de su vida: seguir la vocación o ceder al miedo. Su destino, en ese instante, comenzó a forjarse. Timoteo caminaba por el polvoriento camino, la ansiedad apretándole el pecho. Detrás de Pablo y Silas, solo veía la nube de polvo que levantaban sus sandalias. Había dejado todo atrás. Su corazón latía con una mezcla de miedo y emoción. Pablo avanzaba con la determinación de un general, mientras Silas, con una sonrisa amable, le ofrecía palabras de aliento. Pero Timoteo aún se preguntaba si había tomado la decisión correcta. Llegaron a una ciudad pequeña al caer la noche. Se dirigieron a una casa humilde, donde una lámpara de aceite proyectaba sombras danzantes. Dentro, un pequeño grupo se reunía en oración. Mujeres con velos, niños con ojos grandes, ancianos con rostros marcados por la vida. En sus miradas, Timoteo vio una fe profunda, pero también un miedo palpable. Pablo comenzó a predicar en voz baja, pero con una pasión que llenaba la habitación. Habló de la esperanza en Cristo, de un reino que no era de este mundo. La gente escuchaba con atención, algunos lloraban en silencio, otros asentían con la cabeza, susurrando «Amén». Timoteo observaba la tensión en el ambiente, el peso de la clandestinidad. De repente, se escucharon pasos apresurados afuera. La puerta se abrió de golpe, revelando a un grupo de soldados romanos. Sus rostros eran severos, sus armaduras brillaban bajo la luz de la lámpara. «¡Reunión ilegal y herejía!», gritó uno. Los cristianos fueron arrastrados, incluyendo a Pablo, que no opuso resistencia. Timoteo, escondido detrás de una cortina, lo observó todo, impotente. El miedo lo invadió. Las dudas sobre su decisión lo asaltaron. ¿Se había metido en un problema enorme siguiendo a este hombre? ¿Había abandonado la seguridad de su hogar por esto? Momentos de oscuridad lo envolvieron, pero entonces recordó las palabras de su madre. La sabiduría de Dios lleva a la eternidad. Sintió una fuerza interior, una decisión firme. No huiría. Horas después, un grupo de cristianos influyentes en la ciudad intercedió. Pablo fue liberado bajo fianza. Regresó a la casa, agotado, pero su espíritu permanecía inquebrantable. La comunidad se reunió de nuevo, esta vez para orar y alabar. Timoteo vio la fe inquebrantable de Pablo y de aquellos creyentes. Comprendió que la fe no era la ausencia de miedo, sino la capacidad de superarlo. Con el corazón lleno de una nueva convicción, Timoteo se acercó a Pablo y le pidió ser bautizado. Pablo lo llevó a un río cercano. Al sumergirse en el agua, Timoteo sintió un renacimiento. «Ya no soy el hijo dividido», pensó, «sino un hijo de la verdad». A partir de ese día, Pablo comenzó a entrenar a Timoteo. No solo le enseñó teología, sino también el arte de la predicación, cómo organizar comunidades y cómo lidiar con la persecución. Timoteo aprendió a encontrar la alegría incluso en la adversidad. Pablo vio el potencial en el joven.
Lo preparó para ser su sucesor. Viajaron por Asia Menor y Grecia. Timoteo observaba a Pablo predicar, debatir en las sinagogas, sanar a los enfermos y sufrir por el Evangelio. Fue testigo de milagros y de la resistencia de la fe. Se convirtió en los ojos y oídos de Pablo, su confidente. En Tesalónica, la oposición se intensificó. Los acusaron de agitar la ciudad y desafiar al César. Pablo y Silas fueron expulsados. Pero antes de irse, Pablo confió una tarea crucial a Timoteo. Debía regresar y fortalecer a los nuevos creyentes. Por primera vez, Timoteo debía enfrentar el miedo y la incertidumbre solo. Timoteo regresó a Tesalónica. Encontró a los creyentes desanimados, pero con valentía los alentó a perseverar. Su mensaje trajo esperanza y fortaleza. Cuando regresó con Pablo, el informe fue positivo. Pablo, orgulloso, reconoció el liderazgo incipiente de Timoteo. El joven dividido de Listra estaba madurando, forjando su propio camino como un verdadero líder de la nueva fe. El joven dividido de Listra estaba madurando, forjando su propio camino como un verdadero líder de la nueva fe. Timoteo, el muchacho que una vez dudó entre dos mundos, se había convertido en un pilar fundamental de la iglesia primitiva. Pablo, reconociendo su crecimiento y su inquebrantable dedicación, lo envió a Éfeso. Esta era una ciudad importante, un crisol de culturas y cultos paganos, pero también un lugar lleno de desafíos para la fe naciente. Timoteo tenía la ardua tarea de liderar una iglesia en crecimiento, enfrentándose a herejías y falsos maestros que buscaban distorsionar la verdad del Evangelio. En Éfeso, Timoteo se sumergió en su misión. La ciudad era un centro neurálgico de cultura, comercio y, lamentablemente, de innumerables cultos paganos que competían por la atención de la gente. Su tarea principal era establecer disciplina y orden entre los creyentes. Se encontró con diversos desafíos. Algunos predicaban doctrinas extrañas. Otros se desviaban en su conducta, y muchos aún luchaban por despojarse de viejas costumbres. Timoteo, con la guía recibida de Pablo, trabajó incansablemente para corregir estos desvíos. Se enfrentó a la herejía con firmeza, utilizando las Escrituras para refutar las falsas enseñanzas y proteger al rebaño de la confusión. Pablo, consciente de las dificultades que Timoteo enfrentaba, le escribía cartas. Estas misivas no eran solo palabras de aliento, sino también instrucciones precisas sobre cómo manejar la iglesia. «Mantente firme en la fe, enseña la sana doctrina», le aconsejaba Pablo. «No dejes que nadie menosprecie tu juventud, sino sé ejemplo para los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza». Estas cartas se convirtieron en una guía indispensable para Timoteo y, con el tiempo, para toda la iglesia. En ellas, Pablo le recordaba la importancia de la paciencia, la perseverancia y la dedicación al ministerio. El secreto de Timoteo, aquel que se insinuó al principio de su historia, no era una revelación mística ni un conocimiento esotérico. Su verdadero secreto residía en su perseverancia y en su capacidad para aplicar las enseñanzas de Pablo en la práctica diaria. Su liderazgo no era ruidoso ni ostentoso, sino tranquilo y firme, anclado en la verdad del Evangelio. Su dedicación a la sana doctrina y a la pureza de la fe fue lo que lo distinguió. El pergamino que lo acompañaba al inicio de nuestra historia simbolizaba precisamente eso. Las Escrituras y las cartas de Pablo, la palabra de Dios que él atesoraba y vivía. El secreto, en esencia, era la fuerza transformadora del Evangelio que Timoteo no solo predicaba, sino que encarnaba en cada aspecto de su vida. El legado de Timoteo fue inmenso. Logró establecer una iglesia sólida en Éfeso, un faro de fe en medio de la oscuridad pagana. Formó a nuevos líderes, asegurando la continuidad del ministerio, y predicó el Evangelio
con una valentía que desmentía su juventud. Se convirtió en un símbolo de la continuidad del mensaje apostólico, demostrando que la fe puede prosperar y extenderse incluso en medio de la mayor adversidad. Su vida es un testimonio de cómo un joven, inicialmente dividido y lleno de dudas, puede transformarse en un instrumento poderoso en las manos de Dios. Según la tradición, Timoteo fue martirizado en Éfeso. Se dice que se opuso valientemente a un festival pagano en honor a Artemisa, la diosa local, y por ello fue golpeado hasta la muerte por la multitud enfurecida. Su muerte, si bien trágica, selló su compromiso inquebrantable con Cristo, convirtiéndolo en un mártir de la fe. Timoteo, el joven dividido de Listra, se convirtió en un gigante de la fe. Su historia, a menudo oculta entre las grandes narrativas bíblicas, es un testimonio poderoso de la perseverancia, la fidelidad y el poder del llamado divino. Su vida nos inspira a encontrar nuestra propia verdad en medio de las encrucijadas de la vida y a vivirla con valentía, sin importar los desafíos. La historia de Timoteo nos desafía a reevaluar nuestra propia fe, a preguntarnos si estamos dispuestos a pagar el precio de la verdad y a vivir una vida que realmente refleje nuestras convicciones más profundas. Es una invitación a sumergirnos en la palabra y a seguir explorando las historias bíblicas que aún tienen tanto que enseñarnos.